Empezamos esta edición revisando cómo está la actualidad internacional, los titulares más destacados. Comenzamos esta revisión contándoles que el presidente Donald Trump firmó la ley que pone fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, tras 43 días que duró el pulso político entre republicanos y demócratas. El presidente Donald Trump firmó el miércoles la ley que pone fin al cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, tras 43 días de duro pulso político entre republicanos y demócratas. Trump firmó la normativa que poco antes había aprobado la mayoría republicana en la Cámara de Representantes por 222 votos a favor y 209 en contra. Hoy estamos enviando un mensaje claro de que nunca cederemos ante la extorsión, porque eso es lo que fue. Intentaron extorsionar. Los demócratas intentaron extorsionar a nuestro país. La parálisis presupuestaria obligó a despedir temporalmente a cientos de miles de funcionarios, provocó la cancelación de miles de vuelos y la angustia entre familias que dependían de ayudas públicas para subsistir. La aritmética parlamentaria favoreció a los republicanos, que tienen una mayoría muy ajustada en el Congreso, pero que han mostrado mejor disciplina de voto en ambas cámaras. Los demócratas, en cambio, aparecieron al final divididos entre un liderazgo que quería mantener el pulso con el gobierno y ciertos legisladores moderados que optaron por romper filas. Los esfuerzos de la bancada demócrata para intentar reabrir toda la gran discusión sobre los subsidios para la cobertura sanitaria pública universal en todo el país, que vence a finales de año, acabaron frustrados. Los republicanos aducen que esos subsidios solo deberían ayudar a los sectores más desprotegidos y no extenderse de forma indiscriminada. Los servicios de investigación del Congreso calculan que el país perdió hasta $14.000 millones en esta parálisis presupuestaria. Unos 670.000 funcionarios volverán al trabajo con derecho a sueldo a partir del jueves. Y en otras informaciones, Israel fue señalado ante el Comité de la ONU contra Tortura, que denunció numerosos informes sobre abusos cometidos contra detenidos palestinos, especialmente desde el 7 de octubre de 2023. Israel fue señalado martes y miércoles ante el Comité de la ONU contra la Tortura, que denunció numerosos informes sobre abusos cometidos contra detenidos palestinos, especialmente desde el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, el comité se ha mostrado profundamente consternado por la descripción que hemos recibido en numerosos informes alternativos de lo que parece ser tortura y malos tratos sistemáticos y generalizados contra palestinos. Todos estos informes ofrecen descripciones detalladas y muy similares de la tortura y los malos tratos infligidos a los detenidos palestinos. Según Kessing, en los numerosos informes recibidos de organizaciones civiles, tanto palestinas como israelíes e internacionales, se afirma que la tortura se convirtió en una herramienta deliberada y extendida desde la detención hasta el interrogatorio y el encarcelamiento. Entre los métodos de tortura mencionados por el comité, figuran palizas severas, incluidas en los genitales, descargas eléctricas, posiciones forzadas prolongadas, condiciones de detención inhumanas, privación de alimento, simulación de ahogamiento, así como insultos sexuales y amenazas de violación generalizadas. También destacan que la tortura y los malos tratos se han intensificado drásticamente desde el 7 de octubre de 2023, alcanzando niveles sin precedentes y perpetuándose con total impunidad. En julio de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe que afirmaba que numerosos palestinos habían sido encarcelados en secreto desde octubre de 2023, recibiendo en algunos casos un trato equiparable a la tortura. Asimismo, acusaciones similares han sido dirigidas contra el movimiento islamista palestino Hamás por el trato a los rehenes israelíes en Gaza. Por otra parte, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron un alto al fuego inmediato en Ucrania y alertaron sobre la creciente crisis en Sudán al concluir una reunión en Canadá. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 pidieron el miércoles un alto al fuego inmediato en Ucrania y alertaron sobre la creciente crisis en Sudán al concluir una reunión en Canadá. En una declaración conjunta, los principales diplomáticos de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos expresaron su apoyo inquebrantable a la integridad territorial de Ucrania.
En las conversaciones, los ministros del G7 discutieron diversas opciones para reforzar la financiación de los esfuerzos de Ucrania contra la invasión rusa. En primer lugar, reafirmamos nuestro compromiso con la prosperidad, la seguridad y la defensa a largo plazo de Ucrania. Canadá ha priorizado durante su presidencia del G7 el mantener y fortalecer su apoyo a Ucrania en cada oportunidad. El comunicado indicó que los escenarios analizados incluían aprovechar más los activos soberanos rusos inmovilizados en distintas jurisdicciones del G7, una estrategia compleja que ha sido debatida intensamente dentro de la Unión Europea. Los cancilleres del G7 también condenaron el aumento de la violencia en Sudán y consideraron que el conflicto entre el ejército del país y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido ha causado la mayor crisis humanitaria del mundo. El G7 instó a los rebeldes y al ejército sudanés a desescalar, comprometerse con un alto al fuego inmediato y permanente y garantizar el paso rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria. Desde abril de 2023, el ejército sudanés y los rebeldes ha dejado decenas de miles de muertos y casi 12 millones de desplazados. Sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que a él, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, no le habló del tema ni en ninguna de las reuniones. Rubio sostuvo conversaciones bilaterales con su par canadiense, aunque no abordaron el presidente Donald Trump. Y la COP30, la 30ª cumbre sobre el clima, ya ha comenzado a desarrollarse en la ciudad de Belén, en pleno corazón de la Amazonía, en Brasil. Muchos elementos ha dejado el inicio de esta cumbre, pero también algunas denuncias. En este sentido, Raoni Metuktire, el líder indígena más influyente de Brasil y un reconocido defensor mundial de la Amazonía, criticó la exploración petrolera cerca de las costas amazónicas y advirtió que no dudaría en tirarle de la oreja al presidente Brasil escuchado. Raoni Metuktire, el líder indígena más influyente de Brasil y un reconocido defensor mundial de la Amazonía, criticó el miércoles la exploración petrolera cerca de las costas amazónicas. Lo hizo durante una conferencia de prensa realizada en un barco junto a otros líderes indígenas en Belém, la ciudad amazónica donde se realiza la COP30 sobre el clima. Allí, el cacique nonagenario advirtió que no dudará en tirarle la oreja al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para ser escuchado. Quiero decirle a todo el mundo, ven muchos vientos fuertes, muchos ríos que se están secando debido a la deforestación. Si continúan a este ritmo de deforestación para aún más deforestación, muchas cosas malas van a suceder. Tenemos muchas olas de calor, vemos los ríos secarse. Este río en el que estamos también podría secarse. Les digo la verdad, eso sucederá si no tenemos la conciencia de cuidar nuestra tierra. La embarcación formaba parte de una flotilla de decenas de barcas que navegaron el miércoles por el río Guamá para marcar la apertura de la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a las negociaciones de la COP30. Raoni criticó que el gobierno brasileño haya permitido en octubre que la Agencia de Vigilancia Ambiental IBAMA autorizara a la petrolera estatal Petrobras a iniciar la exploración en un bloque ubicado a 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas. Se trata de un proyecto respaldado abiertamente por Lula, para disgusto de los ecologistas, a quienes responde que los ingresos del petróleo pueden servir para financiar la transición energética. Raoni también criticó el proyecto de construcción de Ferrogrão, un ferrocarril de casi 1000 kilómetros que atravesará Brasil para transportar la producción de granos. La vía férrea conectará Sinop, polo agrícola de Mato Grosso, estado natal del cacique, con el puerto de Miritituba, en el estado de Pará, cuya capital es Belém. La COP30 ya ha comenzado en Brasil, en la ciudad de Belén, el pasado 10 de noviembre. Se están discutiendo distintos temas, pero lo más relevante de esta cumbre es que se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de París. Recordemos además que Estados Unidos no estará presente en esta cumbre desde que el presidente Donald Trump se saliera del acuerdo por el cuidado del clima que conforma las distintas cumbres precisamente dedicada a abordar la problemática climática y ambiental. Será parte también del análisis que haremos en esta edición de Ampliamente. Por lo pronto haremos nuestra primera pausa en esta edición.